Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes el presidente pedía responsabilidad a los partidos en el Congreso a la hora de votar los presupuestos generales del Estado para Ceuta. Un presidente que también hablaba de Maersa y del sustituto de José Torrado. Otras noticias del día eran la detención de 3 personas por el robo de aparatos de aire acondicionado, la concentración en la prisión, la donación del Banco de Alimentos de Granada, la incorporación del Instituto Avila al proyecto ICI, la apertura del plazo para los másteres de la UNED, las conferencias organizadas por la Asociación ICRA o el iftar benéfico celebrado en la Almadraba. Un día en que el presidente visitaba el nuevo vial del Puente del Quemadero. La entrada en funcionamiento del vial que conecta el Puente del Quemadero con la calle Norte vendrá acompañada en los próximos meses de la construcción de 2 pistas de fútbol 7, una actuación que se suma a otras obras previstas como las mejoras en las redes de abastecimiento de Príncipe Alfonso y que representan una inversión total de más de 13 millones de euros solo en esta barriada. El presidente de la ciudad se ha referido a estas actuaciones y también a las previstas en otras zonas de la ciudad. Una muestra de la revitalización de la obra pública tras los años de crisis económica. Creo que estamos en condiciones de afirmar que este ejercicio 2018 va a significar, sin duda alguna, la vuelta del vigor de la inversión pública, la vuelta de la obra pública, que por razones de la crisis y otras circunstancias ha estado durante algún tiempo paralizada. Vivas ha recordado muchos de los proyectos que ya están ejecutándose y también las obras pendientes que incluirán zonas como Juan 23, Juan Carlos I, la avenida Otero o Arroyo Panique. A las 35 intervenciones en barriadas se añadirán las inversiones en colegios o la pista de atletismo, que nos va a permitir atender necesidades que significan la resolución también de asignaturas pendientes desde el punto de vista de los servicios, los equipamientos de la infraestructura, y creo que va a significar fundamentalmente un salto cualitativo importante en la mejora de estas infraestructuras. Y es que el presidente ha subrayado que este tipo de inversiones continúan siendo una prioridad para el Ejecutivo. Los presupuestos generales del Estado suponen un claro exponente del compromiso del Gobierno de la Nación con Ceuta. Así lo ha destacado el presidente Vivas, quien cree que su aprobación conllevará poner en marcha medidas de gran calado para la ciudad. Me parece que traen un conjunto de medidas que abordan cuestiones estratégicas, vitales y fundamentales para nuestra ciudad. A las bonificaciones fiscales para las empresas de juego online se suman otras medidas que Vivas ha calificado de históricas. Superar la barrera, dicho de alguna manera, del 50% de bonificación en el IRPF para pasarlo al 60%, me parece que es algo muy importante desde la perspectiva que estoy diciendo de fortalecer la renta disponible de los ceutíes, y si a eso le unimos la incorporación de la elevación hasta el 75% de las bonificaciones en el transporte marítimo y en el transporte aéreo, pues también me parece trascendental y muy importante. El presidente también ha insistido en que todo ello es fruto de los intensos contactos y negociaciones previas. De que los viajes a Madrid valen para algo y de que el Partido Popular, a través de sus representantes institucionales, funciona de manera cohesionada y coordinada. Vivas ha pedido responsabilidad al resto de partidos con representación en el Congreso para que voten a favor de esos presupuestos, porque hacerlo supone votar en beneficio de los ceutíes. El caso Maersa también ha tenido presencia en la comparecencia de Vivas, quien ha negado de forma categórica haber beneficiado en algún momento a esta empresa. Le puedo decir que yo jamás he tomado ninguna decisión como presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta que pueda beneficiar directa o indirectamente a Maersa, ninguna. Y además de no haberla tomado, tengo la firme intención de no tomarla. Sobre su posible vinculación con Maersa, extremo sugerido por el PSOE, el presidente ha dejado claro que efectivamente su cuñado tomó la decisión de participar en esta sociedad, que en cualquier caso es concesionaria de la autoridad portuaria y no de la ciudad. Culpa de tener cuñados no tengo, y además es un cuñado al que aprecio, con el que me llevo muy bien, y que en el ejercicio de su libertad como ciudadano
pues tomó la decisión de participar de una empresa que no es concesionaria de la ciudad autónoma de Ceuta, que es concesionaria de la autoridad portuaria. Vivas también se ha referido al cese de José Torrado como presidente de la autoridad portuaria, un cese que no tuvo más remedio que aceptar, según ha afirmado. Con este y con su sucesor, Rafael Rodríguez, Vivas mantuvo un encuentro la pasada semana en Málaga. El jefe del Ejecutivo ha negado que el sucesor de Torrado le haya sido impuesto desde Madrid. Que nadie ha intercedido por Rafael Rodríguez, que nadie me ha impuesto a don Rafael Rodríguez y que nadie me ha sugerido desde el Gobierno de la Nación a don Rafael Rodríguez. El presidente ha relatado la secuencia de cómo se gestó la decisión de nombrar a Rodríguez, una decisión que, ha insistido, contó desde un primer momento con el beneplácito del ministro de Fomento. Sobre el nuevo presidente de la autoridad portuaria, Vivas ha destacado su perfil profesional y su currículum intachable. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres relacionados con el robo de varios aparatos de aire acondicionado y numeroso material eléctrico, valorado en 6.500 euros aproximadamente. El robo se produjo en la madrugada del pasado 4 de abril en el interior de unas obras de construcción que se realizan en la zona de la Almadraba. A partir de una llamada al 091, una patrulla de Policía Nacional se dirigió al lugar comprobando que habían entrado a través de la valla al interior de la obra tras cortar la alambrada. Los autores del robo escaparon al percatarse de la presencia policial y en la huida abandonaron algunos efectos. Las pesquisas policiales concluyeron que las características de volumen y peso de los efectos sustraídos hacían necesaria la participación de varias personas que pudieran cargar con ellos y la utilización de un vehículo. Así, las investigaciones de los agentes permitieron la identificación y detención de 3 hombres como presuntos autores del robo de los equipamientos que iban a ser montados en esa obra, recuperándose casi la totalidad de los efectos denunciados y el posterior reintegro a su legítimo propietario. Una representación de los funcionarios del centro de Fuerte Mendizábal se ha concentrado en solidaridad con las heridas sufridas por sus compañeros de Sevilla y Málaga manifestados en Morón de la Frontera el pasado jueves 17. Una carga policial que, y hay vídeos para demostrarlo, no tiene ningún tipo de justificación, no hubo provocación alguna, no estábamos alterando el orden público, no estaba entrando nadie en el centro penitenciario porque era muy temprano, con lo cual no había ningún motivo para cargar. Los compañeros estaban desplegando una pancarta y un agente de la Policía Nacional, sin ton ni son, sin ningún tipo de provocación por medio, pues realizó una carga con los compañeros y fue secundado por los demás agentes de la Policía Nacional. Los funcionarios de prisiones han portado carteles con los nombres de los compañeros que sufrieron las consecuencias de esta carga policial. Alejandro, que fue detenido, Dani, hospitalizado y que podría perder la visibilidad de un ojo, y Paco, que resultó herido con una brecha en la cabeza y con varias costillas fisuradas. Todo ello viene, según José María Raya, por el ninguneo que están sufriendo por parte del Gobierno central, ya que tras un año de movilizaciones pidiendo lo mismo que han conseguido Policía Nacional y Guardia Civil, es decir, la equiparación con las policías autonómicas, aún no han sido recibidos por el Ejecutivo. Aquí en Ceuta estamos dispuestos a realizar las movilizaciones que sean necesarias para pedir lo nuestro y me consta que los compañeros de toda la prisión de la península están exactamente igual. O sea que por muchas cargas policiales y muchas detenciones ilegales que hagan, no van a parar con nosotros. Por último, recuerda que ellos apoyaron a Policía Nacional y Guardia Civil en su reivindicación y no entienden por qué a su colectivo no se les trata de la misma manera. Y ahora para nosotros no, ¿por qué? Nosotros también somos del Ministerio del Interior. Que ellos trabajan, tienen un trabajo peligroso, me gustaría verlos aquí. Estamos solo en un patio con 80 presos. Estamos solo en un patio con 80 presos. Los que ellos detienen en 5 minutos, nosotros los aguantamos 5 años. Nuestro trabajo es mucho más peligroso que el de ellos. El Banco de Alimentos de Granada ha donado a su entidad hermana en nuestra ciudad un camión cargado con un total de 7.000 kilos de comida no perecedera. 14 palets a razón de unos 500 kilos cada uno. En los bancos de alimentos, como ya sabéis, compartimos comida, tratamos de recuperar los desperdicios de maíz y compartirlo con las personas necesitadas. Pero no solamente compartimos comida, tratamos de compartir valores. El fundamental nuestro, el que llevamos por bandera, pues un poco la solidaridad, la gratuidad, todo a cambio de nada. Y en esta línea y en este contexto es por lo que estamos todos con todos y bueno, pues si Ceuta está un poquito más necesitada, nosotros somos un banco un poquito más grande, pues compartimos comida con ellos. Es una buena inyección para el Banco de Alimentos. Una donación que contribuye a que el Banco de Alimentos Ceutí continúe con su especial labor de ayudar a las personas que más lo necesitan.
una labor que ahora en Ramadán es también muy importante. Luna Blanca, con Sexten Solidaria, con Mujeres Anónimas, con la Asociación de Vecinos de Bensú, todas nos han pedido ayuda y a todas le estamos ayudando. Y una pequeña, vamos a llamarle reunión de amigas, de ahí de la zona de La Reina, que se dedican pues a ayudar a las personas que están en exclusión social y ellos se limitan a verla, a visitarla y demás, y me han pedido que le echáramos una manita para poder ayudar a personas que no tienen para este Ramadán, y rápidamente esta mañana ya se han retirado cosas para llevarse. El equipo comunitario del proyecto de intervención comunitaria intercultural se ha reunido con el equipo directivo y el AMPA del Instituto de Educación Secundaria Vila y acuerdan su incorporación en el proceso comunitario. Bueno, pues el espacio familiar lo que consiste o lo que quiere es generar participación dentro y fuera de los centros educativos, con el fin de mejorar las relaciones entre escuela, familia y comunidad, porque creemos que es el éxito para que después los niños pues tengan una mejora en su formación educativa y también en su formación social. El tercer trimestre de este año, el Avila se incorporará al espacio familiar de relaciones socioeducativas, compartiendo el reto común de mejorar la participación familiar para que devenga en el fomento del éxito educativo del alumnado. Bueno, ya llevamos de 2017 trabajando en el espacio familiar y lo que hacemos es pues acudir a los centros educativos que tienen esta inquietud también por fomentar esa participación familiar, y juntos trabajamos pues para generar que los padres y las madres se acerquen a los centros educativos, para generar dinámicas de actividades lúdicas, formativas, proporcionarles las herramientas que necesiten para acompañar en el proceso educativo a sus hijos. Y bueno, y también cuando vamos a un centro educativo partimos de lo que ya existe. En el caso de La Vila, que es nuestra nueva incorporación, ellos ya tenían una escuela de padres y madres, y lo que nosotros les ofrecemos pues son espacios de encuentro que normalmente no son muy probables, porque entre docentes y familia, para que ellos dialoguen y vayan por un fin común, ¿no? Que no es más que la educación de sus hijos, del alumnado. Se desarrollarán talleres y dinámicas participativas contando con las familias como agentes de cambio. Entre los temas abordados y consensuados por el centro y la familia, la participación familiar, la crianza positiva y la prevención contra el bullying. Estas actividades las diseñan y las desarrollan las mismas familias y el equipo directivo, en este caso, que es el Avila, que es la nueva incorporación, y ellos mismos pues han visto que la necesidad era generar participación, formación en participación, que lo hemos dado al equipo comunitario, lo hemos desarrollado al equipo comunitario. También, por ejemplo, prevención contra el bullying, que se ha encargado Cruz Roja Juventud, y el próximo taller que se va a realizar es de crianza positiva, que la va a realizar la Asociación Mujeres Progresistas María Miaja. La UNED anuncia que ha quedado abierto el plazo de admisión y preinscripción para los 76 másteres oficiales que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los estudiantes de nuevo ingreso podrán solicitar su acceso en convocatoria ordinaria hasta el 10 de julio o hasta el 19 de junio en el caso del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Del 3 al 10 de septiembre se abrirá una nueva convocatoria extraordinaria para solicitar la admisión en aquellos másteres en los que aún sea posible. En cualquier caso, la matrícula se formalizará del 5 de julio al 23 de octubre de este año. Los estudiantes antiguos de máster realizarán su preinscripción del 10 de septiembre al 1 de octubre, excepto los matriculados en el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, que lo harán del 3 al 10 de septiembre. Una vez admitidos, podrán matricularse hasta el 23 de octubre. En el caso de los estudios de grado, el plazo de admisión se mantendrá abierto del 15 de junio al 23 de octubre. La matrícula se formalizará del 5 de julio al 23 de octubre. Finalmente, la Escuela Internacional de Doctorado abrirá su periodo de admisión para nuevos estudiantes del 12 de junio al 12 de julio. La matrícula se concretará del 15 de octubre al 15 de noviembre. La Asociación Sociocultural ICRA, en colaboración con voluntarios Todo por una Buena Causa, ha organizado un ciclo de conferencias islámicas por Ramadán. Las jornadas arrancaron con diversas charlas en varias mezquitas de la ciudad, celebrándose la primera de las conferencias en el Instituto Siete Colinas a cargo de Hicham ibn Abdussalam y Malik ibn Benaisa, en las que se destacó la grandeza de Alá. El que manda en este mundo, él seguiría siendo así, aunque ninguna persona
le creyera o le adorase, él seguiría siendo el rey de los reyes, Malik al-Muluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nosotros sí estaríamos en un grave problema si no adoramos a Allah. La segunda de las conferencias tuvo lugar el domingo en el local Esbay en la Almadraba. No vas a poder conciliar el sueño. ¿Por qué? Debido a todos esos pecados. Por tanto, ten cuidado. Si tú cometes pecados y todo te sale bien, alármate, alármate. Si todo te sale bien y tú pecas, alármate. Quizás Allah te está llevando a la ruina poco a poco. Al término de las conferencias se llevó a cabo la ruptura del ayuno, momento en torno al cual se reúne la comunidad islámica para compartir los alimentos. El ayuno se efectúa en Ramadán durante todos los días del mes, desde la aurora hasta la puesta del sol, modificando sensiblemente la vida de los musulmanes mientras dura. Se vive más de noche y la gente se junta para compartir la ruptura del ayuno. Muchos emigrantes musulmanes vuelven a sus países de origen para ayunar con los suyos. También cambia la alimentación y se preparan alimentos específicos de gran aporte energético. El primer iftar benéfico, celebrado en el local Esbay de la Almadraba con un aforo de 600 personas, acogió en su azotea un rezo colectivo. Durante el acto se ofreció un menú compuesto por jarera, dátiles, leche, zumos, pollo tradicional y postre a un precio de 5 euros. Hubo también un concurso de preguntas y respuestas con premios. Una jornada de convivencia para compartir creencias y recordar a los más necesitados. El martes les contábamos una nueva agresión al personal sanitario en las urgencias del hospital. Otras noticias del día eran la huelga en la justicia, el inicio de las jornadas del medio natural, la instalación de desfibriladores en bomberos y policía local, la segunda jornada de donaciones de sangre, el estado de las obras en el entorno de la ermita de San Antonio, la adjudicación a Elity del contrato de patrocinio, así como las 2 exposiciones presentes en las murallas reales. Un día en que tenía lugar la manifestación por una frontera fluida y segura y en que les ofrecíamos las imágenes de la persecución de la Guardia Civil a una lancha cargada con 4.000 kilos de hachís. En la base del servicio marítimo de la Benemérita del Puerto Deportivo permanece la embarcación semirrígida incautada este lunes por la Guardia Civil con más de 4.000 kilos de resina de hachís. La Benemérita la avistaba a unas 10 millas de la bocana de la ciudad con 4 personas. Pocas millas después, dicha embarcación se unía a otras 2. Al realizar la Guardia Civil las maniobras de aproximación para proceder a la identificación de los ocupantes de las embarcaciones, estas comenzaron a realizar maniobras evasivas intentando las 2 semirrígidas que no portaban fardos evitar que la embarcación del servicio marítimo consiguiera alcanzar a la que los transportaba. Justo antes de que la Guardia Civil lograse la interceptación de la embarcación, otra de las semirrígidas realizó una maniobra de aproximación a su costado, saltando los 4 ocupantes a su interior y dándose a la fuga. Comprobado el interior de los fardos de la semirrígida abandonada de 14 metros de eslora y provista de 3 motores de 350 caballos, se pudo constatar que se trataba de un cargamento de resina de hachís, concretamente 4.121 kilogramos. Desde el sindicato médico condenan de forma enérgica la agresión sufrida por 2 enfermeros en las urgencias del hospital y expresan su solidaridad, apoyo y ánimo al personal agredido. Los hechos sucedieron cuando un usuario acudió solicitando que se le cambiase la férula de miembro inferior porque estaba mojada. En ese momento los enfermeros del servicio le explicaron que el cambio de férula se debía realizar en su centro de salud de referencia. El usuario, no conforme con la explicación y tras graves insultos a los sanitarios, agredió físicamente a un enfermero propinándole un cabezazo, mientras que otra enfermera, al intentar mediar en la situación, casi fue golpeada con una muleta que afortunadamente pudo esquivar. Este es un nuevo caso que se suma a las múltiples agresiones que ha sufrido el personal sanitario de urgencias, por lo que exigen a Ingesa que tome urgentemente las medidas necesarias para que los trabajadores desarrollen su labor con normalidad y seguridad. La jueza Laura de Lorenzo, haciéndose portavoz del sentir de sus compañeros, ha destacado que de un total de 25 jueces y fiscales en Ceuta han secundado a la huelga 15, aunque hubo que mantener servicios mínimos y en algún caso intervinieron más de esos 15 profesionales.
Nos encontrábamos con determinados problemas porque hay unos servicios mínimos que prestar. La Audiencia Provincial actualmente hay un cuarto magistrado que se encuentra en la provincia de Cádiz, con lo cual la audiencia se encontraba en la tesitura de que si uno secundaba la huelga nos quedábamos como sin audiencia provincial en Ceuta. Y por mi parte, luego el juzgado de guardia, que también habrá tenido que llevar a los detenidos, que son servicios mínimos, y en mi caso, al ser la juez de violencia de género, si había detenidos también tenía que prestar esos servicios mínimos, que ha sido el caso concreto. En cuanto a las reivindicaciones, independencia judicial absoluta y evitar las injerencias del Poder Ejecutivo en el trabajo de jueces y fiscales. No solamente económicas, que quizás estas sean las menos importantes, sino unas reivindicaciones a favor de la independencia judicial absoluta. Se ha negociado mucho con el Ministerio, al final no han conseguido llegar a los acuerdos que se pretendían y por eso se convocó hoy el día de huelga a nivel nacional. A partir de ahora, la idea es continuar con la unión reivindicativa de las 4 asociaciones de jueces y 3 de fiscales. Tanto las 4 asociaciones de jueces como las 3 de fiscales vamos de forma unánime pidiendo que se cumplan pues todas las reivindicaciones que en su día se dijeron, pero que se caracteriza por la independencia judicial y porque el Poder Ejecutivo no intervenga en absoluto en nuestro trabajo. Drosophilum lusitanicum, ese es el nombre de una de las especies de planta más interesantes en Ceuta. Descubierta en Portugal, es probablemente la única que no está asociada a medios húmedos. Las plantas carnívoras se hacen fuertes en los sitios que tienen el suelo muy pobre. Por eso, porque en vez de comer el nitrato del suelo, coge, digamos, el aminoácido, digamos, el nitrógeno lo capta de las proteínas, de los aminoácidos que hay en las proteínas de los insectos. Y entonces, donde no crece nadie, puede crecer ella, porque donde está el suelo muy pobre, ella se alimenta del aire, ¿no? O de los insectos que encuentran en el aire. En entornos como el Mirador de Isabel II, es probable localizar algunos de los ejemplares de esta curiosa especie en los montes ceutíes. En Ovimasa también se observa su forma de reproducirse y su restauración en medios naturales, para así ampliar los conocimientos sobre esta planta. Es una especie característica de un hábitat de interés comunitario, bueno, entonces se han hecho ensayos de germinación y bueno, no se dan mal. Las hojas de esa especie son pegajosas al estar recubiertas de pelos glandulares que desprenden un olor por el que los insectos se sienten fatalmente atraídos. Come moscas del tamaño de la drosofila, que es la mosquita del vinagre, esa que se nos pone en torno a la fruta. Y bueno, aquí veis un poco las presas, el tamaño que tienen, no es que sean drosófilas, sino de su porte, ¿no? Porque un escarabajo de mayor porte que estas moscas, pues tiene fuerza como para escaparse de las trampas de pegamento, ¿no? Aquí veis por los restos de mosquitas, también, pues bueno, todos los dípteros estos que ha habido ahora muchos, pues también han caído. Además, en esta planta, las jornadas sobre el medio natural estarán centradas en otros temas como la migración de las aves, los cetáceos o las víboras mediterráneas. Ya el fin de semana están programadas visitas a enclaves de interés natural en el norte de Marruecos. Hasta 16 desfibriladores forman parte ya de la red de espacios cardioprotegidos de la ciudad, desarrollada por la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad. Un número que se ampliará en breve con la instalación de un nuevo equipo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Además, el área que dirige Adela Nieto pretende adquirir entre 4 y 6 desfibriladores más dentro del diseño de entornos cardioprotegidos que abarca distintas acciones. No solamente en sí la instalación, sino también es el mantenimiento y la formación de todo el personal para que estos desfibriladores puedan, en su caso, estar bien instalados y por otro lado las personas que tienen acceso a ella sepan utilizarlo, porque es fundamental. El pasado año fueron 75 las personas que se formaron en el manejo de este material, con el que ya cuenta el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, en donde se ha formado a 16 integrantes. El desfibrilador será móvil, cumpliendo así una doble acción. Tanto para el personal de guardia que está continuamente aquí, y al ser un vehículo de primera intervención, un vehículo que está siempre en primera línea, de cara al ciudadano, pues sería algo muy cercano, ¿no? En cualquier tipo de intervención relacionada con el ciudadano normal y corriente en la calle. En el caso de la policía local, han sido los oficiales de servicio, hasta un total de 10, quienes se han formado en el empleo de este material que cumple una función especial.
sin entrar en las competencias sanitarias, como no podríamos ser, y basándonos en lo que es el decreto de uso de los desfibriladores para personal no sanitario, la policía local va a hacer ese esfuerzo y va a dar ese plus de servicio a la ciudadanía de Ceuta. Y es que los espacios cardioprotegidos son clave para lograr la desfibrilación antes de que haya transcurrido el tiempo máximo recomendable desde que se haya producido un paro cardíaco. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz es el que suministra sangre a nuestra ciudad, de ahí la importancia de acudir a donar. Nosotros a Ceuta le damos sangre todos los días, siempre de forma normal, todos los días ellos tienen un depósito de sangre y nosotros se lo vamos reponiendo diariamente, cada 2 días, y cuando hay algo urgente lo piden igual. Nunca falta sangre, ni para Ceuta ni para nadie, vamos. No tienen queja de nuestra ciudad, siempre que vienen habitualmente cada 2 meses, los ceutíes responden satisfactoriamente. Siempre donan sangre, plasma, aquí siempre están dispuestos a donar, gracias a Dios. Será ya en julio cuando el Centro Regional de Transfusión Sanguínea vuelva a Ceuta, en pleno verano, una época en la que suele disminuir el número de afluencia de donantes. El problema es que los donantes habituales se van de vacaciones, entonces claro, es más difícil que la gente que no done, los donantes nuevos más complicados en verano y los donantes habituales que están de vacaciones. Normalmente en verano nosotros nos acercamos a las playas y a todos los sitios, y a Ceuta vendremos, ya aprovecho, que venimos el 26-27 de julio, creo que el lunes y martes, sí, para que vengan a donar, por lo menos los que estén aquí. Hasta finales de 2011, el antiguo Centro de la Esperanza se ubicaba en los alrededores de la ermita de San Antonio, un entorno hasta ahora degradado con edificaciones abandonadas, incluso a pie de carretera. Hoy el panorama es muy distinto. El enclave, uno de los más atractivos de Ceuta, va mejorando a medida que prosiguen las obras para su adecuación. La actuación marcha a buen ritmo y de cara a la festividad de San Antonio se reforzarán los elementos de seguridad para la celebración de la tradicional romería. En una romería tan importante como es esa para Ceuta, donde viene cantidad de gente, una valla de obras no es suficiente. Entonces la gente se va a meter. Y además por la curiosidad, porque no cabe duda de que esto va a quedar espectacular en el sentido de que se han recuperado un sitio muy emblemático de la ciudad, ¿no? El primer objetivo marcado, no interferir en la naturaleza de esta zona, rodeada en su mayor parte por pinares mediterráneos, para así crear un conjunto armónico. Seguir con la textura que es la naturaleza y entonces pues potenciar todo aquello que nos da ella, es decir, estas magníficas vistas, eliminar todo el elemento que sea ajeno a lo que es la ermita, que tenemos una ermita que es de principios del siglo XVII, entonces poner en valor la ermita también. La eliminación de barreras arquitectónicas es otra de las claves de un proyecto que ha previsto 2 miradores y en el que se plantarán especies adecuadas al clima mediterráneo. El arquitecto confía en que estas obras tengan una segunda fase para poner en valor unas bóvedas en el interior de la ermita. Cuando hagamos esto, que yo creo que va a ser del agrado de todo el pueblo de Ceuta, pues habrá que potenciar el arreglar un poco los interiores de la ermita, porque tenemos unas bóvedas ahí magníficas que eran donde dormían los monjes, que se podía dar por una utilidad como para museos, instalaciones de otro tipo, culturales y demás, y que se han mantenido por parte de la cofradía y ponerlos en valor. La actuación incluía también una mejora de las comunicaciones y el alumbrado, una fuente ornamental y elementos de mobiliario urbano. El BOCE ha publicado la adjudicación del contrato de patrocinio para la difusión de la imagen de Ceuta como destino turístico conectado por vía aérea. Contrato adjudicado a Elity por 649.640 euros. El plazo de ejecución es de 2 años a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato, que podrá ser prorrogado por 2 anualidades. El objetivo es, como saben, la incorporación de publicidad corporativa de la ciudad en los espacios que aporte la empresa de transporte regular de pasajeros en helicóptero entre Ceuta y la península. Hasta el próximo 3 de junio, Ceuta se convierte en referencia museística al acoger en las murallas reales 2 exposiciones pictóricas de primer nivel. En el Museo del Rebellín de San Ignacio, Mariano Bertucci, y en el Museo del Ángulo de San Pablo, Ferrer Dalmau.
Mariano Bertucci, un pintor en la memoria, es una colección compuesta por un destacado repertorio de su producción, con óleos, acuarelas, distintas creaciones gráficas y un valioso legado documental. El espacio museístico donde se ha montado la exposición, el diseño museográfico y todo lo que se ha montado alrededor de Bertucci nos permite conocer bastante bien, porque él es un testimonio, toda su obra es un testimonio de lo que fue la época del protectorado y un documento, pues bueno, gráfico de todo lo que realizó Bertucci, tanto en Ceuta, fuera de Ceuta y en Marruecos. Por otro lado, y a través de una iniciativa de la Comandancia General de Ceuta, en colaboración con la ciudad con motivo de los actos programados por el Día de las Fuerzas Armadas, Ceuta acoge la exposición de Ferrer Dalmau, el denominado pintor de batallas. Este hombre se ha especializado en la pintura figurativa realista que refleja episodios históricos bélicos del pasado de España, e incluso tiene, que eso es una cosa que bueno, luego veremos, pero tiene determinados episodios que ocurren en Ceuta, basados en la historia de Ceuta, ¿no? Y bueno, dentro de los acontecimientos bélicos del pasado de nuestra ciudad. Entonces vamos a tener simultáneamente durante unas semanas, por un lado Bertucci aquí en el Rebellín de San Ignacio, y vamos a tener en el ángulo de San Pablo pues la exposición de Augusto Ferrer Dalmau. Permanecerá abierta hasta el 3 de junio en horario de mañana y tarde. Ana Morón, de la plataforma Afectados por la Frontera, ha señalado que Ceuta no pasa de barca a la deriva, con unos gobernantes que parecen no tener ni ganas ni capacidad para ir a Marruecos a arreglar lo que pasa en la frontera y que ha provocado el caos diario que se produce. El estrés fronterizo que se ha generado en el Tarajal con los continuos colapsos, la desmesurada inmigración ilegal, la continua entrada de menas que deambulan sin control por nuestras calles, por el puerto, todo ello está generando un clima de inseguridad y una enorme desconfianza, tanto del turismo nacional como marroquí, que también está repercutiendo negativamente en nuestra economía. Este caos, que cada vez es más incontrolable, afecta a toda la población ceutí, a las barriadas adyacentes, como la de Miramar, Juan 23, El Príncipe, El Tarajal, colegios, al hospital, afecta a los servicios públicos, como los taxis, autobuses, ambulancias, bomberos y policías, que no se pueden desplazar para hacer su trabajo. Lo que estamos viviendo es insostenible. El presidente de la Confederación de Empresarios ha agradecido a todos los presentes su apoyo y reiterado que el problema de la frontera afecta a todos, a la economía y a las empresas, pero también al resto de la vida de las personas. El lema era frontera fluida y segura, pero sabéis que de la frontera es solamente la entrada. Esto afecta a toda la ciudad. Ya os han comentado en distintas ocasiones que afecta no solo al comercio, afecta a la vida de las personas, afecta a la vida de la relación entre las barriadas, entre la gente. Gracias por todo. Decir que queremos que haya empresa. Con la empresa, sin empresa no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay consumo. Sin consumo se paran las inversiones y sin inversiones aumenta el paro. Queremos seguir generando ilusión, generar riqueza y generar sobre todo puestos de trabajo. La manifestación arrancó en la Plaza de la Constitución y se prolongó por espacio de una hora hasta la Plaza Nelson Mandela, recorriendo el centro de la ciudad con parada ante delegación del Gobierno, donde hubo gritos de "no estamos solos, somos muchos más y queremos soluciones", signos de protesta reflejados en el manifiesto al que se dio lectura al término del recorrido en la Plaza Nelson Mandela. Las economías de Ceuta y Melilla están atravesando el que es probablemente el momento más delicado de su historia. El sector privado, esencial para la creación de empleo y riqueza, se está debilitando de manera acelerada, llevando al límite de su resistencia a centenares de empresas y poniendo en peligro como consecuencia miles de empleos. Es un hecho incuestionable que un factor fundamental de esta crisis que nos azota cada vez con más fuerza es el estrangulamiento que provoca el caos fronterizo. Las interminables colas que taponan hasta la desesperación la vía natural de tránsito de personas y mercancías hacia Marruecos ha provocado una reducción drástica de la actividad en ambas ciudades.
Diversas pancartas mostraban el descontento con lemas de SOS Comercio Ceuta por la seguridad en el puerto y en la ciudad, por el futuro de Ceuta y Melilla, por una frontera fluida y segura en Ceuta y Melilla, por la seguridad en el trabajo de nuestros transportistas, por la defensa de los puestos de trabajo y generación de empleo, y por las dificultades de los ceutíes en los accesos a vivienda y hospital. Exigimos al Gobierno de la Nación, a nuestro Gobierno, al que nos representa, que asuma un compromiso cierto para desbloquear la actual situación. Exigimos la adopción de medidas concretas, inmediatas y eficaces que permitan recuperar la actividad económica, regenerar el tejido productivo y normalizar la vida ciudadana. Exigimos fronteras seguras y fluidas, propias de nuestras ciudades europeas y del siglo XXI. Es nuestro derecho y no vamos a renunciar a él. Durante el recorrido hubo pitos y gritos de Ceuta unida jamás será vencida, y para los observadores que presenciaban el acto de protesta se les instaba a no nos mires, únete. El miércoles los presupuestos generales del Estado eran aprobados en el Congreso de los Diputados. Otras noticias del día eran las críticas del PSOE a las encomiendas de gestión a Traxa, la intoxicación en la cafetería del hospital, la condena a la persona que le dio un cabezazo a un enfermero, el proyecto Umeva Lab en el campus o la entrevista al presidente de la Comisión Islámica de España. Un día en que el presidente y el delegado del Gobierno participaban en Madrid en la Jornada de Oportunidades de Inversión Innovadora organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. El secretario general de Ciencia e Innovación ha abierto la jornada que sobre Ceuta ha organizado en Madrid el Centro para el Desarrollo Tecnológico, una iniciativa consecuencia de la visita que Juan María Vázquez realizó el pasado año y en la que tuvo la oportunidad de reunirse con los empresarios. Algunos de ellos se han desplazado para este evento en el que Vivas ha valorado la importancia de este sector para el desarrollo de Ceuta. Son una parte fundamental del presente de Ceuta y sin duda alguna de su futuro. El presidente en su ponencia sobre Ceuta, la España por conocer, ha tenido la oportunidad de explicar las ventajas de invertir en ella. Vivas ha apuntado muchas de las oportunidades que ofrece la ciudad autónoma. Es un lugar atractivo, lo es por sus condiciones físicas, lo es por su situación geográfica, lo es fundamentalmente por la condición de su gente y lo es también por esa componente que antes nos referíamos de las especificidades y peculiaridades fiscales de cara a la inversión. También el delegado del Gobierno ha subrayado que es necesario mejorar la imagen de Ceuta. Digamos que en Ceuta las noticias son siempre malas noticias y eso no refleja la realidad de una ciudad compleja, distinta, con dificultades, porque eso no lo vamos a negar, pero que también encierra un potencial de desarrollo que creo que está por descubrir. Por su parte, el secretario general de Ciencia e Innovación ha insistido en que la ciudad puede jugar un relevante papel en el buen momento que atraviesa la innovación en España. Analizando las oportunidades, analizando también el marco fiscal tan especial que tiene Ceuta y que desde luego puede atraer inversores, emprendedores, innovadores, al fin y al cabo, que es lo que no solo necesita Ceuta, sino lo que necesitamos en toda España. El Centro para el Desarrollo Tecnológico se ha comprometido a intensificar su actividad para que Ceuta cuente con instrumentos y servicios de apoyo a proyectos de I+D e innovación empresarial. Ceuta, un lugar de oportunidades. Así ha identificado Vivas a la ciudad autónoma a la hora de recordar las ventajas que para el sector empresarial podría tener invertir en ella. El presidente ha apelado a las fortalezas del régimen económico y fiscal y a los incentivos que contempla. Incentivos que mejorarán tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que eso sí, no convertirán a Ceuta en un paraíso fiscal. Tampoco lo queremos, porque creemos que no ser un paraíso fiscal confiere al régimen económico especial una mayor importancia, porque eso se traduce en una mayor seguridad de las empresas que operen en Ceuta y que, por tanto, se beneficien de nuestras especificidades fiscales. El presidente también ha hablado sobre los sectores con alto potencial de crecimiento, en especial los vinculados con las nuevas tecnologías y las comunicaciones, actividades que ofrecen además la ventaja de no tener en cuenta los condicionantes de Ceuta. Hay que apostar seriamente por esto, pero además, porque en el caso de Ceuta, esos condicionantes estructurales a los que yo antes me refería, de la extrapeninsularidad, de la escasez de recursos naturales, de la estrechez o el reducido tamaño del mercado local de bienes o servicios, eso
con las nuevas tecnologías dejan de ser condicionantes. Vivas ha aprovechado su intervención para recordar el compromiso tanto del Gobierno de España como el de la ciudad en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Estamos apostando por este segmento de abrir nuevos horizontes a la economía de Ceuta, al desarrollo económico y a la creación de empleo en nuestra ciudad. Es una apuesta decidida. Todo ello ante los más de 150 asesores, consultores e inversores que han asistido a este ciclo de conferencias dedicado en exclusiva a divulgar los atractivos fiscales y de expansión de la ciudad. El apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado de 2018 para evitar el abismo político y el bloqueo de las cuentas públicas supone garantizar para los ciudadanos ceutíes el 75% de bonificación en el transporte marítimo y aéreo, así como la subida de las pensiones y que la incidencia de la desgravación fiscal en nuestra ciudad pase del 50% al 60% en el IRPF, lo que supone más renta disponible, además de la subida del sueldo de los empleados públicos en un 1,7% fijo con diversos tramos complementarios en los próximos años. Señoras y señores diputados, he visto que ha levantado expectación. ¿Saben lo que es? No es una impresora, son las enmiendas de gasto, no están todas, las del grupo que propone ingresos. Todo esto es lo que ustedes han trabajado para meter gastos, muchos gastos. ¿Sabe cuánto han hecho para meter ingresos? ¿Sabe lo que le preocupa a los ingresos? Estos 4 folios. Esa es su política. Esa es su política. La intervención del diputado por Ceuta hoy en el Congreso se ha basado en cuestiones económicas, las reformas para ayudar a los que más lo necesitan con actuaciones que ha detallado. Nos centramos en las enmiendas de Podemos. 14.800 millones de euros de ingreso, una buena cantidad sin duda. Primer punto, a ustedes les da igual el déficit, les da igual la deuda, les da igual pagar. Una propuesta desde el Partido Popular, ¿para qué van a subir los impuestos a nadie? Van a quedar mal con gente. Si no van a pagar, si les da igual el déficit, pues metan más gastos y eso es lo que tenemos. Esa es su propuesta, más gasto como siempre. ¿Para qué? Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con ustedes en el corto y medio plazo? Que se preguntarán, ¿qué haremos? Pues habrá que hacer recortes en pensiones, ¿les suena del país de Grecia? Habrá que hacer recortes en sanidad, habrá que hacer menos pago, menos salarios. Eso es lo que ustedes harán y al final, ¿sabes en qué se refleja? En más impuestos. Juan Bravo ha aludido al cumplimiento con los ingresos partiendo del crecimiento sólido, equilibrado e intenso, con 51 meses de incremento en el empleo y 17 trimestres de crecimiento económico, marcando las diferencias del Partido Popular con otras formaciones políticas. Hablaban también de bonificaciones en la seguridad social. Le van a explicar ustedes a los 2,5 millones de españoles que han conseguido un puesto de trabajo, por ejemplo, a los autónomos, que no van a tener tarifa plana. Le van a explicar a ustedes a los que han conseguido un contrato indefinido que no van a tener ese contrato indefinido. Le van a decir a ustedes a los investigadores que no van a tener bonificación. Eso se lo van a explicar ustedes a los trabajadores, a ver cómo lo entienden ellos, porque creemos que no lo van a entender. ¿Saben la diferencia entre una persona que está en desempleo y una persona que tiene empleo? Que el que está en desempleo detrae recursos de los presupuestos, le tenemos que ayudar entre todos. Y el que tiene un empleo cotiza, aporta, retenciones, IVA, consumo. Esa es la diferencia, por eso el Partido Popular puede hacer lo que hace. El PSOE local, a través de sus dirigentes, ha manifestado que el sector de la construcción se viene abajo y que el Ejecutivo ceutí contribuye a la asfixia de este sector por las encomiendas de gestión a Traxa. Desde el Partido Socialista de Ceuta entendemos que es un tema susceptible de llevar al Comisario Europeo de la Competencia y así lo está analizando, lo está estudiando nuestro servicio jurídico. Las encomiendas hechas por la ciudad a Traxa, solo desde el mes de diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, supone casi 25 millones de euros. Una vez que el informe jurídico esté acabado, el PSOE de Ceuta le dará traslado a sus responsables de Ferraz y al grupo parlamentario en el Congreso para hacerlo llegar a sus eurodiputados. Y hablaremos también con nuestro grupo parlamentario socialista en el Congreso y en el Senado para darle cuenta y siguiendo los cauces oportunos para, a partir de ahí, pues elevarlo a nuestros parlamentarios europeos, al Grupo Parlamentario Socialista dentro del Parlamento Europeo. Basilio Fernández ha atribuido al Ejecutivo local falta de transparencia en los trabajos encomendados a Traxa y ocultismo por no publicar en la web el convenio que mantiene, calificando la situación de inaudita y sorprendente. Y hacen referencia aquí que ya se había firmado lo que es el convenio en sí, que es
el que marca los objetivos concretos de las actuaciones a desarrollar, ya se había acordado en una anterior comisión de gobierno, la del 24 de marzo, pero esa, como muy bien se ha dicho aquí, no aparece. Sorprendentemente, están todas. No hemos mirado todas porque desde el año 16 se obligó por el Partido Socialista a que se publicasen las actas de los consejos de gobierno, que no se publicaban. UGT ha denunciado una intoxicación alimentaria en la cafetería de personal del hospital universitario, la cual ha afectado a trabajadores del servicio de urgencias y de otras unidades. Los afectados presentaban síntomas de gastroenteritis y tenían en común el haber ingerido en el menú hígados de pollo de los que se tomó muestras por parte del Servicio de Medicina Preventiva. Tras los análisis se ha detectado la bacteria Campylobacter. Se desconoce si estas vísceras de origen animal llegaron ya contaminadas cuando se adquirieron o se contaminaron en la propia cafetería, motivo por el cual se va a realizar un cultivo a los trabajadores de estas instalaciones. Este menú se incluyó, según UGT, en el almuerzo del jueves y se mantuvo hasta el sábado. Desde el sindicato exigen un mayor control a la dirección del hospital. Exigimos que hagan un control más exhaustivo de lo que son los alimentos que llegan a la cafetería, sobre su origen, sobre la calidad, sobre los precios, que eso también influye mucho, puesto que de lo demás se encarga muy bien el servicio de medicina preventiva del hospital. UGT destaca también el descontento de los trabajadores que por razón de su trabajo se ven obligados a hacer uso de la cafetería y recuerda las quejas por la mala calidad de la comida en general y por otros aspectos. Desde la limpieza e higiene, aspectos en los cuales está trabajando bastante bien el servicio de medicina preventiva. Después, pues como la mala presentación de los alimentos que se sirven sin descongelarse debidamente, la escasez de las raciones y de una cosa que entienden mucho los médicos es del aspecto nutricional, ¿no?, que piensan que es inferior al que se debería de ofrecer. El individuo que agredió con un cabezazo a un enfermero e intentó atacar con una muleta a otra enfermera en el servicio de urgencias del hospital ha sido condenado a 1 año de prisión y al pago de 240 euros. Fue detenido el lunes por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial. El acusado aceptó su implicación en 2 delitos de atentado y otros 2 de lesiones leves. El juicio finalmente no llegó a celebrarse al haber conformidad entre las partes de aceptar la condena que finalmente se impuso. Los hechos sucedieron este lunes en las urgencias cuando este usuario acudió solicitando que se le cambiase la férula de miembro inferior porque estaba mojada. En ese momento los enfermeros le explicaron que el cambio de férula se debía realizar en su centro de salud de referencia. El usuario, no conforme con la explicación y tras graves insultos, agredió físicamente a un enfermero propinándole un cabezazo, mientras que otra enfermera, al intentar mediar en la situación, pudo esquivar el golpe con la muleta que iba dirigido a ella. En cualquier caso, desde UGT creen que el protocolo contra agresiones establecido por Ingesa está mal enfocado. Se sigue produciendo porque tenemos un protocolo contra la violencia que te dice todo lo que hay que hacer después de una agresión, pero entendemos que lo más importante, que es el buscar la forma de que no se produzcan las agresiones, o sea, lo que llamamos la prevención, pues ahí no se trabaja en absoluto. Nosotros seguimos diciendo de que para el servicio de urgencias necesitamos una presencia policial permanente. Por cierto que UGT ha tenido conocimiento de que a un médico de primaria y después de recibir gritos e insultos de un paciente, le ha sido denegada la asistencia jurídica de Ingesa por considerar que solo se trataba de una falta de respeto de carácter leve. Las mismas cámaras que se usan en la animación cinematográfica en 3D formarán parte de uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad de Granada. La tecnología más avanzada estará esta vez destinada al Laboratorio Multidisciplinario de Análisis del Movimiento, que se ubicará en una de las plantas del aparcamiento del campus, casi 300 metros cuadrados al servicio de la innovación. Tenemos casi todos los equipos ya aquí en la facultad, los tenemos almacenados, esperando a que se inicie y finalice la obra para poder instalarlos. Desbloqueados los trámites
para su desarrollo, el campus espera ahora que se inicien las obras para que el laboratorio pueda ser una realidad. Según me consta, desde la Unidad Técnica de la Universidad de Granada se ha enviado ya la obra a licitar y una vez que pasen los trámites se publicará para que cualquier empresa constructora pueda presentarse y que se comience la obra. Todo ello con el objetivo de que el próximo año la ciudad pueda disfrutar de estas instalaciones. Pues nos gustaría que el laboratorio estuviese terminado a final de año, que es cuando finaliza también el proyecto que nos concedieron para adquirir el material, y si no es en diciembre, pues lo más cercano, primer trimestre o primeros 2 meses del siguiente año. Y es que el laboratorio permitirá no solo cubrir las necesidades de investigación del profesorado, sino que también cumplirá una función social, puesto que en él podrán llevarse a cabo estudios y evaluaciones en diferentes colectivos. Todo un salto cualitativo para el desarrollo de Ceuta. Un mes de recogimiento, de solidaridad, de cercanía y de redención. Todo ello representa el Ramadán para los musulmanes. El presidente de la Comisión Islámica de España ha explicado el importante significado del mes del ayuno a lo largo de una completa entrevista realizada en la mezquita de la que también es imán y en la que se realiza un iftar diario dedicado a las personas que no tienen familia. Tatari Bakri ha visitado Ceuta en numerosas ocasiones, una ciudad que dice ser un ejemplo para el mundo. Como yo nací en Damasco y ahí se vivía también de la misma manera y no hay una diferencia por razón de religión o si somos miembros de la misma familia. También lo es, asegura, la comunidad musulmana de Ceuta. Ceuta tiene un lugar especial en el corazón de uno y de mucha gente aquí siempre. Y los hermanos ceutíes también tienen su lugar aquí en nuestra organización y nuestro trabajo común, y creo que aportan mucho para todos nosotros como comunidad musulmana española. El también presidente de la Unión de Comunidades Islámicas España ha hecho hincapié en la importancia de la educación para evitar malas interpretaciones del Islam. Los doctores de la ciencia islámica son los autorizados para dar a entender qué es el Islam, no cualquiera. Vamos ahora con el jueves, un día con muchos puntos de interés. Vamos a verlos. La justicia es uno de los poderes del Estado y es además la garante del respeto al imperio de la ley. De ahí la trascendencia de unas jornadas jurídicas que ya se han convertido en un referente de éxito. Creo que estas jornadas representan la culminación de un éxito. Hace 8 años el Consejo General del Poder Judicial planteó y promovió que Ceuta no se quedara fuera en el conjunto de España de una acción formativa de calidad que resultaba muy útil para cumplir con esa función tan esencial como la actualización permanente de intercambios de experiencias, de conocimiento, de enriquecimiento de la acción de la justicia al servicio de los ciudadanos. Que no fuera obstáculo en esto la extrapeninsularidad ni el tamaño, y ese planteamiento del Consejo General del Poder Judicial de hace 8 años, pues se ve culminado, se ve consolidado con la celebración de las jornadas en su 9ª edición. Y podemos constatar claramente la exitosa progresión de un evento que se ha constituido como referente a nivel nacional, hasta el punto de existir posibilidades de que el próximo año se integre en el Plan Nacional de Formación del Consejo General del Poder Judicial, lo que nos da idea del nivel alcanzado en todos estos años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recordado que tras 40 años de Constitución aún no se han solventado los graves problemas con que cuenta la justicia en nuestro país. Y España necesita una reforma urgente y profunda, pensando singularmente en los ciudadanos, que son los que sufren esas carencias y los retrasos. La dificultad actual para ofrecer un servicio público de justicia moderna debería sensibilizarnos de que ha llegado el momento de exigir definitivamente a los responsables políticos su definitiva solución. Esta 9ª edición de las jornadas jurídicas se celebran en el campus universitario, un campus que, como ha anunciado el presidente Vivas, llevará muy pronto el nombre de Manuel Olivencia. El sindicato médico ha expresado su solidaridad y apoyo al facultativo del Centro de Salud del Tarajal, que tras sufrir una agresión verbal por parte de una paciente mientras atendía su consulta y después de interponer la denuncia en la comisaría de policía, se le ha denegado por escrito la asistencia letrada por parte de la dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
El médico sufrió una agresión verbal en el ejercicio de sus funciones por parte de una paciente que le profirió graves insultos y gritos, debiendo ser desalojada por el vigilante de seguridad mientras atendía su consulta en el centro de salud. Tras conseguir finalizar con gran esfuerzo su consulta, interpuso la pertinente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. Además, el facultativo activó el protocolo antiagresiones de Ingesa, solicitando la correspondiente asistencia letrada a la institución sanitaria. Sin embargo, se le ha comunicado la no asistencia letrada por considerar que los hechos acaecidos no tienen la entidad suficiente para que puedan ser calificados ni como agresión verbal, ni como insultos ni agresión. Es por todo ello por lo que el sindicato insta al Ingesa a que recapacite y rectifique, asumiendo su responsabilidad de proteger a sus trabajadores frente a las agresiones en aplicación del protocolo contra las agresiones al personal sanitario publicado por el propio Ingesa y del artículo 550 del Código Penal, que considera actos de atentado los cometidos contra los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. El Ingesa reconoce que en primera instancia se denegó la asistencia desde la asesoría jurídica al médico del Centro de Salud del Tarajal. Se denegó por considerar que la solicitud carecía de algunos de los requisitos preceptivos para su concesión. Sin embargo, Ingesa matiza que tras enviar desde la Dirección Territorial un nuevo informe a los servicios centrales de esta entidad, se ha informado favorablemente de la concesión de esta asistencia letrada solicitada. Por otra parte, Ingesa ha negado que, tal y como se afirmaba esta semana desde la oposición, en el hospital exista un solo cardiólogo. Según el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el hospital cuenta con 3 especialistas en cardiología en su plantilla actual, informando además de que a finales de mes se incorporará al centro sanitario un nuevo patólogo. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cruces, ha puesto en valor esta iniciativa para afianzar la inserción laboral de personas discapacitadas. Para la firma del presente convenio, a través del cual la Cámara cedería un espacio a la Fundación Inserta para que instale en una oficina destinada a la inserción laboral de personas con discapacidad en nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, en su carácter de corporación de derecho público, estamos a disposición de la sociedad y de las empresas y es nuestra función y responsabilidad impulsar la sinergia entre ambas partes. El director de zona de la Fundación 11 ha aludido también a los valores que representa esta iniciativa. Que aprovechando esas sinergias de Inserta, junto con la Cámara de Comercio y con el apoyo de todo el tejido empresarial y de la sociedad ceutí, seguro que va a dar sus frutos y ahí, como siempre, el Grupo Social va a seguir apostando en ese compromiso permanente con Ceuta y con los ceutíes y hoy damos un paso más en pro de tener una Ceuta cada vez más justa, más igual y más solidaria. Por su parte, la directora general de Inserta Empleo ha destacado lo que representa la inclusión de personas con discapacidad en un convenio que supone recoger la diversidad de la sociedad ceutí. Y por otra parte, las empresas representadas por la Cámara de Comercio. Este partenariado es importante para nosotros porque todas las personas que vienen a Inserta lo que buscan es un empleo y ese empleo pues normalmente es por cuenta ajena, ¿no? O sea, que la Cámara se involucre cediéndonos un espacio es para nosotros de gran relevancia, primero porque la Cámara ya es un referente en la propia Ceuta y segundo porque las empresas a las que hago desde aquí un llamamiento pues tienen en nosotros un aliado también para poder, pues digamos, trabajar en pro de la inclusión. Adela Nieto agradeció a las asociaciones la magnífica labor que desarrollan y destacó la cesión de la Cámara de Comercio de un espacio para informar de este convenio. Cruz Roja Española celebrará en Ceuta los próximos días 30 y 31 de mayo las jornadas ERIEAI relativas a los equipos de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes de Cruz Roja, que se marcan dentro de las actividades programadas con motivo del 125 aniversario de la entidad humanitaria ceutí. En principio, para nosotros es muy importante, este año lo hemos solicitado porque es el 125 aniversario de la Cruz Roja Ceuta y dentro de las actividades que estamos organizando por el 125, pues queremos tener unas jornadas
de las que se realizan a nivel nacional, pues tenerlas en nuestra ciudad. O sea, tenemos una ciudad que es maravillosa y siempre que vamos fuera, pues contamos también lo que es Ceuta y nos gusta también que nuestros compañeros de Cruz Roja de fuera pues puedan vivir esta experiencia, puedan conocer también Ceuta, aparte de trabajar pues todos los protocolos que tenemos ahora en la jornada de aérea de inmigrantes. Durante estos 2 días, unas 50 personas, entre técnicos y referentes de estos equipos de distintas ciudades, se darán cita en nuestra ciudad, donde tratarán diversos temas relacionados con el trabajo diario que desarrollan en la atención a personas inmigrantes. Cómo hacemos las actuaciones, cómo bajamos a la gente de los barcos, cómo entregamos las mantas, cómo la hojita que rellenamos, si está bien todo relleno, cambiamos algo. En principio es actualizar todos esos protocolos de trabajo que tenemos con las personas cuando llegan a las costas. Y después un poco también pues, una jornada de convivencia, de conocernos entre todos los responsables, de charlar y siempre de poner cosas en común. El objetivo de estas jornadas es trabajar directamente con los técnicos y referentes de estos equipos, así como la realización de talleres prácticos que se llevarán a cabo íntegramente en las instalaciones del Hotel Ceuta Puerta de África. La puesta en común de todos los sitios a donde llegan inmigrantes en España, o sea, toda la costa de Andalucía, Islas Canarias y Melilla, pues nos vamos a reunir aquí para actualizar los protocolos. Íñigo Vila, jefe de la unidad de emergencias de Cruz Roja Española, y Antonio Fernández, técnico de la misma, serán algunos de los invitados a las jornadas. Y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana. El Ejecutivo ceutí ha decidido poner en práctica una forma más ágil y rápida de realizar la tramitación relacionada con el DUA y que tantos quebraderos de cabeza está dando a los ceutíes. Esta posibilidad fue abordada en la última reunión del Consejo Territorial de Tributos. Sería la ciudad autónoma quien se encargaría del trámite una vez liquidado el IPSI. Sería de la siguiente forma: si usted recibe un aviso de un paquete procedente del territorio comunitario y de un valor inferior a 150 euros, deberá hacer lo siguiente. Con ese resguardo de correos y con la factura podrá acercarse a liquidar el IPSI a servicios tributarios, que eso es un trámite fácil porque la tramitación se la hace el funcionario que está en el ámbito de servicios tributarios, liquida el IPSI, es decir, lo paga, y servicios tributarios se queda con el aviso de correos, se queda con la factura y se queda con la liquidación del IPSI. A partir de ese momento, nosotros desde la ciudad autónoma nos encargamos de todos los trámites aduaneros e incluso llevamos la documentación a correos, de cara a que correos ya pueda hacer el levante de esa paquetería y correos lo despacharía en casa del ciudadano que haya recibido una paquetería. El Ejecutivo local lamenta los hechos ocurridos este jueves cuando 2 trabajadores de una agencia de transportes fueron agredidos en la zona portuaria por un grupo de personas mayores de edad y armados con una barra de hierro. Al parecer, los agresores estaban manipulando las bateas. Al ser advertidos para que se apartaran, la emprendieron contra los transportistas. Son unos hechos lamentables. Estoy seguro de que el nuevo presidente del puerto, en su próxima toma de posesión, estoy completamente seguro, que se ocupará de este tema de la forma que él considere oportuna y desde luego tiene todo nuestro apoyo y toda la ayuda que le podamos brindar, y lamentar y condenar además este tipo de hechos que desde luego no nos ayudan a nadie en absoluto. Recordar que ambos transportistas tuvieron que ser atendidos por contusiones en el hospital. El BOCE ha publicado las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a familias en cuyo ámbito existan uno o más enfermos celíacos o con intolerancia al gluten. Las ayudas concedidas habrán de destinarse a la compra de alimentos especiales y adecuados para atender las necesidades de estas personas afectadas por dicha enfermedad. Para ser beneficiario de la ayuda, uno de los miembros de la unidad familiar deberá poseer diagnóstico de enfermedad celíaca o tener intolerancia al gluten, así como estar empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 3 años. Los solicitantes de ayuda se ajustarán al modelo que se establezca en cada convocatoria y se presentarán en el Registro General de la Ciudad Autónoma. La cuantía total que se destinará a estas ayudas será la que se determine en la convocatoria. Se repartirá la cantidad presupuestada entre todos los solicitantes, una vez calculado el nivel medio de ingresos y patrimonio de las unidades familiares. Así, el importe de las ayudas variará entre los 400, 300, 200 o 100 euros por persona en función del nivel de ingresos. En los casos en que se trate de una mujer separada o divorciada con hijos a su cargo, este importe se incrementaría ligeramente.
Aclarar también que en función de los ingresos, el máximo de ayuda por unidad familiar variará entre los 700, 600, 400 o 200 euros al año. Y ya nos vamos, no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Adiós.